Em, ¿Qué tal? Bienvenidos a Prevenir sin cesar. Estamos hoy día con el cuarto episodio, así que muy agradecido. El podcast ha tenido una muy buena recepción. Ya llevamos más de 1500 reproducciones en el canal, así que contento, súper contento por esto. Me tiene muy entusiasmado. Pero si queremos que siga creciendo y generar más contenido, necesitamos que se suscriban al canal, que puedan apretar ahí el botoncito en YouTube para poder llegar a tener más seguidores, ¿cierto? Y así poder ir generando más contenido. Pero, pero de todas maneras, muy agradecido por todo lo que se ha ido desarrollando, los comentarios que he recibido, y eso me da más ánimos a seguir con nuevos temas y a seguir mejorando. Eh, Uno de los puntos que vimos en la conversación con Billy en el capítulo anterior, ¿cierto? Asociado al coach, em, es que uno tiene que tener un propósito. Y también lo he visto en su canal, así que ahí las felicitaciones a Billy, Billy Krause. Uno tiene que tener un propósito y creo que cuando me preguntan cuál es el propósito de prevenir sin cesar, eh, quise generarlo, quise tener la instancia y me cuestioné y dije, ¿para qué estoy haciendo? Y resumiendo y dando vueltas y revisando, ¿cierto? Eh, Llegué a lo que creo que representa lo que yo quiero hacer con este podcast, ¿ya? Y en definitiva es prevenir sin cesar por un mundo mejor. O sea, desarrollando esto, aporto un granito de arena a que el mundo sea mejor, no teniendo accidentes, mejorando el cuidado del medio ambiente, generando mejores lugares para trabajar. Entonces, eh, creo que ese es el propósito de lo que yo siento y me mueve con esto, ¿cierto? Prevenir sin cesar por un mundo mejor. Así que espero que les guste, espero que les llame la atención, espero que también sea potente, ¿cierto? El desarrollo de esto, porque es lo que vamos a ir creando. Bueno, en este cuarto episodio tengo un tema que yo creo que va a ser súper interesante y que tuve que estudiar bastante para poder escribirlo y desarrollarlo, por eso me demoré un poco más en que saliera el capítulo. eh, me, me- me- me tuve que estudiar, tuve que volver a repasar, tuve que volver a revisar varios conceptos, cosas de investigar también históricamente. ¿M? Entonces, en este episodio vamos a hablar del control de pérdidas, ¿ya? ¿Y cuál ha sido su aporte en la prevención de los accidentes, en las mejoras en seguridad y en el cuidado de las enfermedades profesionales, ¿cierto? En la prevención de las enfermedades profesionales. Entonces, como ustedes ya saben, cada episodio tiene o parte con preguntas, porque con las preguntas nosotros indagamos y buscamos, ¿cierto? Vamos a buscar en nuestros conocimientos más profundos, vamos a buscar en nuestra memoria, ¿ya? Vamos a despertar al cerebro. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a tratar de responder en esta conversación es, ¿qué es el control de pérdidas? ¿Qué es? ¿Ya? Y eso vamos a averiguar y vamos a tratar de desarrollar y responder y hacer el check a esta pregunta. Y la segunda, que es un desafío para nosotros, ¿cierto? Es cuál es el desafío que enfrentan o enfrentamos los profesionales del área de prevención asociado a la industria 4.0. Eh, Ahí vamos a ir identificando qué es la industria 4.0, ¿ya? Porque va a ser fundamental cómo nosotros nos adaptamos a esto que está pasando en este nuevo proceso industrial. Entonces, ya tenemos nuestras dos preguntas, qué es el control de pérdidas y cuál es el desafío que enfrentan los profesionales en el área de prevención referente a la industria 4.0. Así que vamos con la primera. Eh, para poder responder la primera pregunta, hice un análisis histórico, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, me gusta leer y recomiendo un libro en cada uno de nuestros episodios. em, Hice una investigación histórica asociada a los textos fundamentales y claves que fueron avanzando referente al control de pérdida. Y el primer texto que me encontré, que tiene una estructura, ¿cierto? Se llama Prevención de Accidentes Industriales, en la traducción en español, ¿cierto? Y es de Henrich. ¿Ya? Es el primer libro que encontré, y esta primera edición está asociada al año 1931, donde se sientan las bases de una aproximación científica asociada a la explicación de los accidentes del trabajo.
¿ya? Entonces, aquí hay varias cosas que son fundamentales. En este libro aparece por primera vez la secuencia del dominó, ¿ya? De la secuencia de la generación o de los factores que generan un accidente del trabajo. Entonces, este famoso dominó que nosotros conocemos aparece por primera vez en este texto de prevención de accidentes, ¿ya? Si bien era básico porque establecía una secuencia única, o sea, nosotros sacábamos una pieza del dominó y dejaba de generarse el accidente. Entonces, era una secuencia lineal y en la actualidad, ¿cierto? Sabemos que los accidentes son multicausales, ¿m? Pero lo interesante es que establece por primera vez. Y lo segundo es que establece también las primeras causas asociadas a los accidentes en función de las acciones inseguras y las condiciones inseguras. Entonces ahí pone un listado, ¿cierto?, de cuáles son las acciones que generan un accidente y cuáles son las condiciones que lo generan. Por supuesto, también aquí hizo un estudio estadístico y llegó a establecer, ¿cierto?, esta pirámide de Henrich que establece que por cada un accidente grave hay 29 accidentes que son leves y 300 accidentes sin lesión. Entonces aquí ya está la primera aproximación a lo que nosotros conocemos en los libros posteriores. Así que muy interesante, está en inglés, lo pueden descargar de la red, es un libro histórico. Eh, Ahora hay que poner el traductor al lado para ir buscando, ¿cierto?, las palabras claves que uno no maneja. Pero ahí está haciendo un poquitito de historia. Después nos acercamos un poco más a lo que nosotros conocemos, que ya aquí aparece Frank Beer, ¿ya? ¿Cierto? En 1961 escribe este libro que se llama Control de Daños y es un nuevo horizonte en la prevención de los accidentes del trabajo y el control de costos. Y aquí agrega una nueva arista, ¿cierto?, a la gestión de el control de pérdidas. ¿M? Por lo tanto, ya aquí aparece en el escenario Frank Beer, que es famoso y conocido por todos nosotros y que hay tributos de él en internet donde uno puede identificar, ¿cierto?, todo lo que ha ido desarrollando y la importancia de su persona, ¿cierto?, en la gestión y control de los accidentes del trabajo, ¿ya? Bueno, en 1974 Frank Beer funda el Instituto Internacional de Control de Pérdidas, o el ILSI por sus siglas en inglés, ¿ya? Y aquí aparece el libro de la Administración de Control de Pérdidas, los Control Management, de Frank Beer, ¿cierto? Y aquí ya le da forma a la estructura de lo que nosotros conocemos con el dominó, con los factores de la generación de un accidente, ¿cierto? Donde están las causas iniciales en el control de la administración, ¿cierto? Y llega hasta la pérdida. Entonces, genera la secuencia más completa, porque ya no es solo lineal, ya hay multicausalidad de los accidentes, ¿cierto? Y por supuesto perfecciona el estudio asociado a la estadística de los accidentes del trabajo. Y aquí ya es un estudio mayor, hay mucho más data, hay mucho más estadística y establece esta pirámide que es famosa y conocida y es uno de los gráficos más reproducidos a nivel mundial, que es que por una lesión grave existen 10 lesiones menores, existen 30 accidentes con daño a la propiedad y existen 600 cuasi accidentes, ¿ya? Por lo tanto, eh, aquí se están sentando las bases históricas del control de pérdida. Eh, Posterior a esto, ¿cierto? Aparece el manual del liderazgo práctico y aquí ya agrega el liderazgo práctico en el control de pérdidas. Entonces, agrega esta variable que es el liderazgo en la seguridad. Cómo el liderazgo de la administración, de la gerencia, el liderazgo de la línea de supervisión aporta al control de pérdida. Entonces, centra la gestión también en el liderazgo. Entonces, están todas las prácticas, pero está también incluido el liderazgo y lo fortalece. Y este fue uno de los libros y de los manuales más utilizados como base en la capacitación a nivel mundial. Eh, Frank Beer aquí recorrió el mundo, ¿cierto? Realizando talleres a gerentes, a líderes, a supervisores, a expertos en el área de la prevención de riesgos, eh, referente a cómo controlar las pérdidas, ¿ya? Y cómo implementar las variables del control de pérdidas. Entonces, otro libro histórico.
Y por supuesto, ya aquí está lo más conocido, que es lo que nos llega a nosotros generalmente a través del Manual de Control de Pérdidas de DNB. Bueno, y ILSI, que era el Instituto de Control de Pérdidas, ¿cierto? Instituto Internacional de Control de Pérdidas, fue adquirido por DNB. Adquirió los derechos del libro, por lo tanto ellos ya tomaron la difusión, los aprendizajes, los talleres, las capacitaciones y el desarrollo de la implementación y las mejoras asociadas también a eh, la administración ya moderna de seguridad en el control de pérdida. Entonces, este es el libro que sirvió de base para lo que nosotros estamos desarrollando. En 1998, DNB genera este nuevo manual y ya lo llama el Manual del Control Total de Pérdidas. O sea, ya no solo asociado a seguridad, sino que aquí agrega medio ambiente y agrega calidad. Entonces, le da una administración total del control de pérdidas. Y esto ya enriquece, genera mucho más enriquecimiento a la gestión de la seguridad, del medio ambiente y de la calidad. Y aquí se sientan las bases de la integración de los sistemas de gestión, o sea, o los sistemas integrados de gestión, donde tenemos la normativa asociada de certificación ambiental, con la ISO 14000, la ISO 9000 con los temas de calidad, ¿cierto? Y la 45000 que de seguridad y salud en el trabajo, que antiguamente era OSAS 18001. Por lo tanto, ya aquí se sientan las bases, ¿ya? Del control total o de la integración de los sistemas de gestión. Aquí hay nuevos estudios donde se establecen, ¿cierto?, la nueva parametrización de las lesiones, pero se sigue manteniendo la base del control de pérdida, ¿cierto?, con la pirámide de Frank Beer. Entonces, esta es la historia en los libros, que es fundamental para describirla y para poder analizarla con ustedes, ¿ya? En definitiva, ¿qué es lo que es el control de pérdida? Es un modelo de gestión de los riesgos, ¿ya? Entonces, este modelo de gestión de los riesgos tuvo su inicio en los años 60, ¿cierto? De la mano de Frank Beer y de los autores que ya revisamos, y ya se genera la estadística para definir cuáles son las variables críticas del control de pérdida. Ahora también esto parte con un paradigma, genera un nuevo paradigma desde el punto de vista de la seguridad, que no necesariamente tenemos que prevenir los accidentes del trabajo, sino que tenemos que prevenir las pérdidas en general. Y con eso vamos a generar un aporte a la organización en el cuidado de las personas y en el control de sus costos. Y aquí aparece este famoso iceberg, ¿cierto?, del control de costo de los accidentes. O sea, en la línea de flotación de este iceberg nosotros tenemos arriba los costos que son asegurados frente a un accidente, pero bajo la línea de flotación lo que está oculto, ¿cierto?, son costos que no tenemos asegurados, son costos indirectos y que son pérdidas para la empresa. Por lo tanto, cuando los gerentes empiezan a ver no solo que yo tengo el control o la aseguro que prevengo la pérdida por los accidentes, sino que todo lo que está oculto bajo esto, los tiempos, las inversiones, los daños materiales, las pérdidas en el proceso, los tiempos de detención, estoy sumando y estoy generando que la compañía tenga mejores resultados o los márgenes de resultados sean mucho mejores, ¿ya? Que fue lo que vimos en el primer capítulo de por qué la seguridad era una ventaja competitiva, ¿no? Así que eso es el control de pérdida. Y creo que ya la primera pregunta está con las respuestas más o menos adecuadas o avanzadas, ¿cierto? El control de pérdidas también planteó tres cosas que son fundamentales. La teoría de la causalidad de los accidentes, donde vamos a preguntarnos el por qué suceden las cosas, ¿ya? Eh, y nos invita a buscar las causas raíces, ¿cierto? Eh, Genera esta pirámide de proporción de los accidentes y establece lo que debiera tener un programa de control de pérdidas o un programa de prevención de riesgos que nosotros conocemos. Eh, y aquí establece 20 elementos que debiera tener un programa de control de pérdida. Ahora, no necesariamente tengo que implementar estos 20 elementos, sino que va a depender del diagnóstico que yo haga en la empresa, cuáles son de estos elementos los cuales debiera fortalecer y trabajar, ya sea el liderazgo, la organización, el entrenamiento, la capacitación,
las inspecciones planeadas, los procedimientos, las tareas de trabajo, la investigación de los accidentes, el entrenamiento de los trabajadores, la preparación de las emergencias. Eh, También establecía este control de pérdida o establece, ¿cierto?, las observaciones de tarea o de observación de trabajo, que es una herramienta que está hoy día muy en uso porque apunta a la conducta de las personas, que es donde tenemos que centrar y fortalecer, pero ya también era parte del control de pérdida. Bueno, y ahí están los otros elementos que el control de contratistas, la comunicación, los controles de ingeniería, eh, la seguridad fuera del trabajo también establecía los elementos de protección personal. O sea, tengo que asegurarme de la implementación de estos 20 elementos. ¿Qué hizo el control de pérdidas? También generó esta administración moderna de la seguridad. Y aquí aparece una sigla que es muy conocida, que es el ISMEC, donde debo hacer identificación del trabajo, debo establecer estándares, debo generar mediciones, debo evaluar cómo he ido avanzando en la implementación de estos planes de trabajo y por supuesto debo generar la corrección. En definitiva, estamos hablando del ciclo de mejora continua de Deming. Y aquí es fundamental algo, que se estableció un poco en la administración moderna desde el punto de vista del control de pérdida. Y lo que se establece es que el 15% de los accidentes pueden ser controlados por los trabajadores. El otro 85% de los accidentes es control de la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nos sentamos en una mesa e indicamos que es responsabilidad de los trabajadores la generación de los accidentes, sí, ok, un 15%. El otro 85% depende de los controles de la administración. Por lo tanto, eh, aquí hay que tener la mirada esta de lo que mencionaba del liderazgo en el episodio 2, ¿cierto? La mirada de el espejo y la mirada desde el balcón o desde la ventana, ¿ya? Cuando tengo que revisar el tema de los accidentes. Un término que me gustaría aclarar y conversar también, que me ha pasado mucho en reuniones con gerentes, con supervisores, que es esta confusión entre un cuasi accidente y un incidente. ¿Ya? Eh, lo vamos a entender de la siguiente manera. El incidente es el paraguas completo, ¿ya? Que encierra dentro de este paraguas o dentro de este conjunto, al subconjunto de los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales, los accidentes o incidentes con daño a la propiedad y los cuasi accidentes, que es un subconjunto del paraguas más grande que son los incidentes. ¿Ya? Ahora, la diferencia es que un cuasi accidente es un incidente que no resultó en daño. ¿Ya? Por lo tanto, en condiciones distintas puede o podría haber generado una pérdida de persona, de daño a la propiedad, ¿cierto? Por lo tanto, un cuasi accidente es un subconjunto de los incidentes, ¿ya? Y aquí aparece otro concepto que es fundamental también, que son los incidentes de alto potencial. O como los mencionan algunas empresas que me ha tocado trabajar, ¿cierto? Y que han estado dentro de las empresas en las cuales he participado, los LGF, ¿ya? Y aquí hay varios estudios, uno de los estudios que realizó DECRA, ¿cierto? Que ustedes lo pueden encontrar en la red, que está asociado a que del total de los incidentes, aproximadamente un 20% de ellos tienen la potencialidad de generar una lesión grave o fatal, o LGF o incidente de alto potencial. Entonces, lo que nos plantea es modificar, ¿cierto? Si yo quiero controlar los accidentes fatales, debo focalizarme en ese 20% que tienen esa potencialidad. Entonces, aclarado este tema de los incidentes, quería dejarlo ahí porque para poder construir sobre eso. Bueno, el control de pérdidas también genera lo que se conoce como el GEMA, donde está la fuente de los accidentes, la gente, los equipos, los materiales y el ambiente de trabajo. Entonces, ¿dónde tengo que ir a buscar? ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Dónde tengo que gestionar? Es en estas cuatro instancias, que es el GEMA. Entonces, haciendo un resumen de lo que es el control de pérdida, ya lo revisamos, ¿cierto? Es un sistema de gestión, es un modelo de gestión de los riesgos y que tiene todas estas variables que yo tengo que ir enfrentando. Entonces, hoy día ya podemos cerrar la primera pregunta, hacer el check, que es el control de pérdida y cómo históricamente ha ido evolucionando.
Y la segunda pregunta es la asociada al desafío que enfrentamos nosotros como profesionales en esta industria 4.0. ¿Y a qué está referida esta industria 4.0? Que se le conoce como la cuarta revolución industrial, ¿ya? Bueno, la primera revolución industrial estuvo asociada al vapor en el siglo XIX. La segunda, la segunda revolución industrial estuvo en el siglo XX con la aparición de la energía eléctrica y los combustibles fósiles, ¿cierto? Que agilizó y generó una mayor industrialización de los procesos. Y la tercera revolución industrial estuvo asociada a la automatización y electrónica digital. O sea, la transformación, y esto ya estuvo en la segunda mitad del siglo XX, donde apareció la electrónica, ¿ya? Y los procesos mucho más automatizados. ¿M? Pero esta cuarta revolución industrial está asociada a la integración de las tecnologías digitales inteligentes. Y aquí ya eh, donde la transformación, ¿cierto?, de los procesos es total. Y aquí aparece el Internet, donde ya hay una conexión total de las máquinas, de los equipos, los sensores, los dispositivos. O sea, podemos recoger datos en línea, tenerlos en un proceso e irlos controlando. Está la inteligencia artificial, con una automatización avanzada de los procesos y análisis predictivos, ¿cierto? Está el Big Data, donde está esta gran acumulación de información y los procesos más eficientes, ¿cierto? Y el análisis de volúmenes de datos tremendos que nos permiten hacer mejores definiciones de los procesos industriales. Está la robótica y la automatización y está también el almacenamiento esto de la información en nubes de datos, en información que yo voy a buscar, recojo. Entonces, esta revolución o esta industrialización 4.0, del punto de vista del área de prevención, también nos plantea desafíos. Entonces, ¿cómo nosotros, los especialistas en el área de prevención y medio ambiente, eh, usamos este desafío y nos adaptamos a esta nueva industria 4.0? Entonces, ¿qué creo yo? Y aquí tengo algunos puntos que me gustaría focalizar o elementos de cómo nosotros nos planteamos frente a esta industria 4.0. O sea, yo creo que aquí es fundamental para enfrentar estos desafíos el trabajo en cultura, en seguridad, ¿ya? Y este trabajo en cultura de seguridad no solo del punto de vista de los diagnósticos de cultura. Me ha tocado ya en varias ocasiones que las empresas se quedan solo con el diagnóstico en cultura. Pero cuando vas a revisar los planes de trabajo asociados al diagnóstico de cultura, es muy baja la implementación. ¿Ya? Ahora, no es solo importante eso, de cómo trabajamos la cultura, pero aquí desde el punto de vista de la neurociencia. Cómo trabajamos la cultura en la organización usando ya los conocimientos científicos que hay asociados a la neurociencia. Y ahí es un punto, y ahí es un desafío para nosotros como especialistas en esta área. El otro es la digitalización de los procesos y herramientas de prevención de riesgo. También me ha tocado en la experiencia en estos 20 años revisar cómo nosotros hemos eh, ahogado a las empresas, a los procesos, a mantención, a producción en papeles. Y los tenemos tapados de papeles. Entonces, mm, la tecnología ya nos permite avanzar en la digitalización de estos procesos. Entonces, tenemos que avanzar en esa línea, tenemos que alivianar la organización para poder ejecutar sus tareas de manera segura, adecuada, con los respaldos necesarios, pero con menos tiempo. Con menos tiempo. Estamos derrochando tiempo ahí muertos de personas, ¿cierto? Esperando la firma de documentos o la autorización de un trabajo cuando eso ya lo podría digitalizar. ¿Ya? Otro es el uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de aprendizaje de nuestros trabajadores, de nuestros operadores, de nuestro equipo, de nuestros líderes. ¿Ya? Y aquí hay experiencias ya fantásticas desde el punto de vista del uso de la realidad virtual. ¿M? Entonces, ¿cómo utilizamos la realidad virtual en los procesos de aprendizaje de nuestra gente? En episodios futuros vamos a traer un especialista, ¿cierto?, en estos temas que nos va a dar consejos de cómo ir trabajando, ir desarrollando el uso de la realidad virtual. Pero ya es un desafío y está, tenemos que aprovecharla, tenemos que tomarla y avanzar en eso.
Eh, También el uso de la inteligencia artificial en el análisis de datos, eh, manejado con lo anterior. O sea, si hacemos digitales los procesos, vamos a tener mucho mayor información para la toma de decisión y decisión predictiva. O sea, dónde van a estar los trabajos, dónde van a ser las principales tareas, dónde van a estar las exposiciones con mayor peligro. Por lo tanto, eso me va a permitir hacer análisis inteligente de datos y focalizar los recursos que tengo. ¿Ya? Y por supuesto, para los trabajos que tengan una alta criticidad, el uso de la robótica. El uso de la robótica para hacer las tareas críticas, para evitar, ¿cierto?, la exposición directa de las personas. Por lo tanto, estos son los desafíos que yo creo que tenemos que enfrentar y tenemos que establecer líneas de trabajo nosotros como profesionales del área de prevención y también presentarlo a las empresas y a la gerencia, quienes son los que toman la decisión definitiva de la implementación. Entonces, estos son los desafíos asociados a esta línea de trabajo. Bueno, ya concluyendo nuestro episodio, ¿cierto? Este cuarto episodio, me gustaría revisar lo que vimos, la evolución del control de pérdida, cómo ya lo tenemos integrado, ¿cierto? Y cómo ha ido avanzando y es parte de nuestro cotidiano, ¿cierto? Del trabajo, eh, a través de la implementación de los programas de prevención, las inspecciones, las observaciones, que son los elementos del control de pérdida. Y también esta conversación de la industria 4.0, que nos desafía a insertarnos, trabajar directamente y alivianar los procesos en la industria, ¿cierto? Desde el punto de vista del área de prevención. Por lo tanto, ya dejé estos dos temas. Creo que se respondieron medianamente las preguntas. Si no, queda cierto el análisis para que ustedes puedan ir avanzando e investigar de su propia fuente y de su propia mano. Así que espero haya sido de su agrado esta conversación y como en todo capítulo, ¿cierto? Recomendamos nosotros un libro para que ustedes puedan interiorizarse y sea grato, ¿cierto? Su lectura. En este caso, lo que quiero recomendar es este libro que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, ¿cierto? Y es un libro que está asociado a la invención de los libros. Cómo se llegaron a inventar los libros, cómo en el mundo antiguo, ¿cierto?, empezaron a desarrollar los libros. Es uno de los textos más lindos que me ha tocado leer. O sea, pues lo recomiendo mil veces para las personas que les gusta leer. Eh, Está muy bien escrito, es muy entretenido de leer. Hace una historia de la escritura, desde desde la escritura cuneiforme, con las tablillas, ¿cierto? Eh, el papiro, ¿cierto? Que en realidad de ahí de donde viene el origen de esto, cómo en el papiro eh, eh, podía ser infinito lo que yo escribía. ¿Ya? Bueno, en un libro es infinito lo que ustedes pueden redactar o escribir. La aparición del pergamino, que ya fue el uso del cuero, ¿cierto?, para poder generar esto, la escritura, y ya posteriormente el papel. Y cómo los libros no van a desaparecer aunque existan ya para leer los libros en internet estructurados, ¿cierto?, y estos nuevos formatos, pero aún así se siguen vendiendo y se siguen publicando muchos libros. Aparece la destrucción de la biblioteca de Alejandría, que fue en el antiguo Egipto, ¿cierto? Ahí la dinastía de los Ptolomeos, la piedra Rosetta, cómo se han ido destruyendo libros y han quemado libros solo por pensamientos distintos, por esta cultura de la cancelación del otro, porque piensa distinto, escribe cosas distintas, lo tengo que quemar, no lo leo. ¿Ya? Entonces, muy peligroso eso. Y aparece descrito aquí también en este libro. Así que muy recomendado para que hagan la lectura. El infinito en un junco. Así que eso, amigos y amigas, espero que les haya gustado esta recomendación, espero que les haya gustado este episodio y nos seguimos viendo en Prevenir sin cesar. Un abrazo, mucho cariño para todos, muchas gracias por su escucha.